Hola, hola, bonito día, ¿cómo están? Estamos aquí para el live de esta semana. Nuevo mes, estrenamos nueva serie, espero que les guste. Está hecha con mucho amor y sobre todo con un gran propósito. Al menos así es como lo estamos considerando, porque esta vez yo voy a hacer los lives, pero habrá una colaboración al final del mes para hacer un hermoso taller. Y obviamente estamos dedicando esta serie o este mes a las mamás. Hola Almita, ¿cómo estás? Entonces, bueno, para comenzar esta serie que va dedicada a las mamás, te invito a que te pongas cómoda, que te sirvas algo, un cafecito, porque hoy vamos a hablar de un tema que probablemente hace rato que no has tocado. Y esto es la mujer que fui antes de ser mamá. ¿Qué tal? ¿Hace cuánto que no hablas acerca de estos temas o hace cuánto que quizá ni siquiera lo recuerdas? Probablemente tenga mucho tiempo, al menos yo te lo digo por experiencia, a mí me ha pasado así. Tiene un buen rato que no, a lo mejor no hablaba de esto, ya había hecho un trabajo personal alrededor de este tema, pero pues tiene rato que como que no profundizaba. Y ahorita, digamos que en estos últimos meses que se han suscitado ciertas cosas en mi vida, me he puesto más en contacto con esa versión de mí. Entonces, el día de hoy no quiero que me escuches solamente como entretenimiento, sino que me gustaría más que te escuches a ti misma a través de lo que yo voy a decir. Que toda esta información que te voy a contar hoy o que te voy a compartir, la apliques para echar un vistazo a ti misma. ¿Ok? Entonces vamos a comenzar por la pregunta simple. ¿Quién eras tú antes de ser mamá? Y ya que te respondas eso, quiero preguntarte, seguramente tu respuesta es sí, pero lo voy a plantear como si no supiera que vas a responder. ¿En algún momento de este proceso dejaste de encontrarte a ti misma dentro de la maternidad? O sea, dijiste, ¿quién soy yo ahora? Dejaste de tener ese contacto con quién eras tú antes. Y ojo, para empezar a profundizar en el tema. Yo sé que amamos profundamente a nuestros hijos y seguramente, porque bueno, probablemente alguien piense diferente y no vamos a juzgar, pero si tuviéramos la oportunidad de regresar el tiempo, seguro tendríamos a nuestros hijos. Los amamos profundamente, la maternidad tiene cosas hermosas, nadie va a poner eso en tela de juicio. Amamos a nuestros hijos con locura desbordada y muchas veces somos capaces de cualquier cosa para tener esa cercanía con ellos o para complacerlos o para apapacharlos. Incluso algunas veces podemos sobreprotegerlos. A eso me refiero con cualquier cosa, para tenerlos cerca, consentir los demás, en fin. Los amamos. Eso va a quedar súper claro. Tengas los hijos que tengas. Yo nada más tengo un varón. Los amamos, ¿de acuerdo? Entonces, partiendo de ahí, de que sí amo a mis hijos, no me voy a sentir mala madre por lo que aquí a lo mejor voy a encontrar o por lo que me voy a replantear. No es por ahí. Amamos a nuestros hijos, punto. Pero la realidad es que la maternidad no nada más es porque nació un bebé, es porque nace una nueva versión de la mujer que está teniendo ese bebé. Y muchas veces en ese proceso vamos perdiendo conexión o incluso partes de nuestra identidad. Ajá. Yo no creo que esto suceda de un día para otro. O sea, no es como que hoy nació mi hijo y ya dejé de ser quien era antes. No, probablemente se siente así. Muchas veces se siente como en qué momento pasó, en qué momento me perdí, fue en un instante. Pero la realidad es que no sucede de esa forma. Es un proceso en donde poco a poco vas dejando partes de ti en algún lugar. Las vas dejando atrás, te pierden, no sabes en dónde quedaron y está bien, ¿ok? Entonces, te dejas cuando a lo mejor empiezas a priorizar tu cuidado prenatal. Te vas dejando cuando
ya tienes otras prioridades. A lo mejor en lugar de comprarte algo tú, ya empiezas a pensar en comprar algo para tu bebé. A lo mejor te dejas en el momento en el que ya no haces cosas que a ti te gustan porque ya estás pensando solo en tu embarazo. Desde ahí ya comienzas a soltar partes de ti o a ponerlas en algún lugar, donde sea. Ya después tú descubrirás qué pasa con eso, porque cambia en cada persona. Obviamente al nacer tu bebé, pues vives una experiencia radicalmente importante en cuanto a cambios. Primero, pues obviamente hay cambios hormonales en el embarazo, entonces ya desde ahí se va cocinando algo. Y el momento en el que te vuelves ya mamá de un bebé que tienes en tus brazos, yo creo que poco se habla porque toda la atención está centrada en que hay un nuevo bebé y en cuidarte a lo mejor como en lo esencial, ¿no? Si tuviste una cesárea, a lo mejor como alguien te cuida de que no te levantes, no te muevas mucho, de que estés bien, de que tengas leche, de que puedas pegarte a tu bebé, o sea, de los cuidados esenciales, pero no hablamos mucho, al menos antes no, ahora quizá un poquito más, pero aún nos cuesta, yo estoy segura que sí, de quién soy yo y de cómo me siento. Yo aquí te voy a contar un poco de mi experiencia porque ya sabes que a mí me gusta ponerme en la hoguera, ¿no? Te comparto mis anécdotas. Yo paso primero por la hoguera antes de compartirte la información. En mi caso, yo no tuve tiempo de procesar nada. O sea, empecé a vivir con el papá de mi hijo. Rápidamente salí embarazada contra todo pronóstico. Y luego entré en embarazo de alto riesgo y a los 6 meses, 28 semanas de gestación, nace mi bebé. Entonces, yo todavía no terminaba de procesar, primero que ya no era una mujer soltera, que ya tenía un compañero de vida viviendo en mi casa. De pronto estoy embarazada. Ya me habían dicho mucho que pues iba a ser a lo mejor difícil, que ahí luego tal vez, que por los métodos anticonceptivos que había usado probablemente me iba a costar trabajo, en fin, ¿no? Entonces, yo tenía en mi mente la idea de va para largo. Y de pronto, sorpresa, estás embarazada. Entonces, yo todavía no procesaba que ya no era soltera, todavía no procesaba que estoy embarazada. Y de pronto ya viene el bebé, a las 28 semanas. Para mí eso fue un impacto tremendo, porque no terminaba de entender una cosa, de asimilar una cosa cuando ya estaba en otra y de pronto ya tenía un bebé chiquitito que además se fue a terapia intensiva 2 meses. Fue un verdadero reto. Entonces yo me di cuenta que en ese proceso, si en un embarazo, digamos, que lleva 9 meses o que llega a término de forma natural, es complicado, pues para mí todavía fue más intenso, al menos esa es mi experiencia, desde mi perspectiva. Pero creo que lo que sí nos sucede a todas las mujeres es que te cuesta trabajo como volver a aterrizar, como de a ver quién soy yo otra vez, ¿no? Te dedicas al bebé, a los cuidados, nace una nueva versión de ti y entonces te toma un tiempo volver a ubicarte en qué sí soy y qué ya no. ¿Qué sí o qué no? Aquí me dice Elmita, sí, cambiamos totalmente desde lo físico hasta lo que pensamos. Por supuesto, esa es otra parte. Los cambios físicos. Tu cuerpo cambia en el embarazo. Más allá de que te crece la pancita, hay muchos cambios en tu cuerpo, depende de cada organismo. Y eso, por supuesto, también se refleja en tu autoconcepto. Entonces hay un mundo de transformación en estos procesos. Pero todo eso va haciendo que de pronto te cueste recordar quién eras antes. Por mis circunstancias, te decía en mi anecdotario, es que mi hijo pues estuvo en situaciones muy graves durante 2 meses en el hospital. Yo no tuve oportunidad de sentarme a voy a reposar mi cesárea, no, yo rápidamente necesitaba estar bien, era algo que yo quería para poder ir a ver a mi bebé al hospital todos los días. Entonces, no, siéntate a reposar y no, rápido yo ya quería andar en la calle porque necesitaba ir a ver a mi hijo. Y además tenía que hacer mudanza a la semana o semana y media, no me acuerdo, me quitaron los puntos de la cesárea. Yo fui a hacer una mudanza de horas porque vivía en Querétaro y me tenía que mover a Toluca, donde él nació. O sea, fue caótico. Pero una vez que mi bebé ya llegó a casa, después de esos 2 meses, yo me obsesioné mucho con sacar a mi familia a flote, porque mi hijo me había dado una gran lección de poder, de sí es posible y de hay que salir adelante.
que yo me obsesioné con eso. Entonces rápidamente me fui a trabajar de lleno. Tuve todo el apoyo del papá de mi hijo, porque en ese momento yo estaba construyendo un proyecto en una empresa de redes de mercadeo que para mí era súper importante. Entonces no quería ponerlo en pausa, me apoyó al 1000%, pero yo ya estaba construyendo ese proyecto desde mi versión de mamá. Desde es por mi hijo, es por mi hijo, es por mi hijo, tenemos que salir adelante y tengo que darle todo y siempre lo mejor, porque además mi hijo estuvo un año completito en seguimiento con distintos especialistas, del que te imagines, con él tuvo seguimiento. Entonces, yo construí ese proyecto, pero desde una versión distinta de mí, ya no desde Karen la mujer, sino de la mamá. Todo era pensado para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo, para mi hijo. Y con esa intensidad, digamos que me fui desconectando más de mí, de lo que a mí me gustaba, cosas, actividades, hasta comida, podría decir, yo creo. No dejé de arreglarme, no descuidé mi arreglo personal porque mi trabajo era en una compañía de productos para la mujer de belleza. Entonces no podía descuidar en ese sentido mi apariencia. Otra vez póngase tacones y andar con mi traje de directora todo el tiempo y bien maquillada. A lo mejor peinada no, porque esa nunca ha sido como mi mayor habilidad, pero sí tuve como que mantenerme en ese cuidado personal. Pero por supuesto que gané mucho peso porque comía deshoras, porque estaba estresada, porque no descansaba bien. Y eso que yo tenía, porque eso sí quiero súper reconocer, en todo momento tuve el apoyo del papá de mi hijo. Yo no tuve que maternar sola. En todo, para bañarlo, para darle de comer, para cargarlo cambiando un pañal. En mis sesiones, cuando yo iba a hacer faciales, como yo no quería despegarme de él, pues iban conmigo y él lo cuidaba mientras yo estaba haciendo mis juntas o lo que sea, si tenía que viajar a otro estado para capacitar, iban conmigo. En ese sentido fui súper, súper afortunada y bendecida, siempre he dado gracias. Y ese proceso se volvió tan intenso que llegó un punto en el que colapsé. Colapsé por el estrés, por malas decisiones que estaban siendo tomadas desde una urgencia, que era de sacar a mi hijo adelante desde una obsesión, no desde un enfoque claro, desde la serenidad, desde piensa bien tus decisiones, no fue desde ahí, fue desde la urgencia. Entonces colapsé y ahí yo creo que hasta ese momento fue en donde me tuve que sentar. A ver, te sientas, te callas y escuchas. Porque obviamente el papá de mi hijo me dijo, bueno, yo te apoyé, ya lo hicimos a tu modo, ahora tú ahí, tranquila, recupérate, vuelve a ver quién eres y yo me voy a hacer cargo y lo vamos a hacer a mi modo. Entonces ahí yo dejé de trabajar para dedicarme 100% a mi bebé porque fue cuando nos mudamos de país y entonces de pronto me volví la ama de casa, que yo nunca había sido y que la realidad es que en mis sueños nunca estuvo a ser. De pronto todo el día recogiendo juguetitos, cambiando pañal, todo el día escuchando canciones infantiles y pues mi bebé tenía 2 años en ese momento, atrás de mí todo el tiempo, ya saben las mamás, no puedes ir al baño sola porque ahí está el bebé atrás, no puedes descansar realmente porque tantito te sientas y mamá, mamá, y es un cambio radical, ¿no? Entonces hasta ese momento fue cuando yo diría que terminé de desconectarme de quién era yo. O sea, ya venía dejando partes en el camino, como te digo, y en ese momento fue cuando se desenchufó el cable completamente a quién era yo antes de ser mamá. Poco a poco fui como volviendo a construirme, de hecho es una experiencia que cuento en mi libro, porque fue un proceso muy fuerte, digamos que fui avanzando hasta que dije, a ver, como que tenemos que hacer algo, porque yo tenía una configuración, hoy ya no es como tal una configuración previamente programada, ya es un poco de elección, pero yo traía en mi chip que mi valor dependía mucho de los logros que yo tenía. Esa era mi configuración. No es 100% correcta porque tu valor no se determina por eso. Digamos que te ayuda a fortalecer tu autoestima, a ejercer tu amor propio, pero tu valor no depende de eso. Y yo así estaba configurada. Entonces caí en una depresión muy fuerte porque no me sentía valiosa. O sea, sí estaba en mi casa, estaba atendiendo un hogar, cuidando a mi bebé, sí, eso está muy bien, pero ¿y yo quién soy? ¿Y dónde están mis sueños? ¿Quién era yo? Como que ahí me empezó a caer el 20 de
¿quién soy ahora? Soy la mamá de, la esposa de, pero ¿y yo, la Karen de antes, quién es? Obviamente, no se trataba de volver a ser la misma persona, es prácticamente imposible, porque hay algo de ti que ya se transformó y que no es reversible, pero sí puedes poner en perspectiva qué cosas quieres recuperar. Entonces dije, bueno, ¿qué es lo que más me importa comenzar a recuperar de mí? Hay muchas cosas que definitivamente no puedo hacer. Entonces, ya sé, voy a empezar a ejercer un poco mi profesión. Hay una historia ahí detrás de todo esto que, te repito, cuento en este libro y también he contado en algunas entrevistas, como la que me hicieron la semana pasada en Hablemos de ti, Utah. Hay una historia grande detrás, pero a grandes rasgos lo que quiero decirte es que poco a poco busqué qué alimentaba esa parte de mí que necesitaba regresar. Entonces fue cuando empecé a trabajar en mi profesión, empecé a crear una página de Facebook en donde yo compartía frases de cómo me sentía, de lo que estaba viviendo, reflexiones, como un poco, digamos que espiritual, introspectivo, con una dosis pequeña de psicoeducación. Y ahí yo empecé a ver respuesta, entonces eso me motivó, me invitaron a un programa de radio en ese entonces y yo asistí, me sentía súper insegura porque de qué voy a hablar, ¿no? Si yo qué hago, pues estoy aquí en la casa todo el día, soy mamá de tiempo completo, ¿qué voy a contar? Pero aún así me preparé, agradezco que esta persona confió en mí en ese momento para decirme, tú tienes muchas cosas que compartir, hazlo. Y entonces me presenté en el programa y di algunos tips para cerrar el año de una mejor manera, que era justamente lo que yo estaba empezando a hacer. Eso fue en el 2019. Y esa fue la forma en la que empecé a recuperarme. Me llevé a un ritmo súper lento porque mi hijo estaba pequeño, pero ya estaba empezando a hacer cosas como para recordar quién era yo. Pasaron los años y me volvió a entrar como, es momento de crecer, ¿qué vamos a hacer? Y entonces se me inyectó una buena batería y yo quise hacer 1000 proyectos y quise hacer un libro y quise hacer un grupo de mujeres y quise hacer un centro de coaching y un espacio de coworking. Y bueno, yo me lancé a hacer 1000 proyectos y como mi hijo, digamos que era muy moldeable, me acompañaba a todos lados, iba conmigo a las clases, iba aquí, iba allá, se entretenía fácilmente. Pues entonces yo encantada construí, su papá me acompañaba a todo y me apoyaba en todo, hasta que de nuevo llegó un momento en el que colapsamos, porque mi hijo empezó a resentir esa sobredosis de estimulación, porque además mi hijo digamos que en un grado súper funcional, pero se encuentra en el espectro autista. Entonces hay cosas que son una sobreestimulación para él, cuando a lo mejor no lo serían en otras condiciones. Así que un día en la inauguración de uno de los proyectos colapsamos de nuevo porque mi hijo entró en una crisis por tanta sobreestimulación y eso me frenó otra vez. Y dije, no, ¿cuáles son mis prioridades? Mi familia, mi hijo, le bajamos otra vez los decibeles y de nuevo, digamos que apagué mucho mi desarrollo profesional, que era algo que a mí me importaba por la configuración que te acabo de contar. Voy a leer sus comentarios. Responder la pregunta del quién soy es difícil. Cada cierto tiempo cambia. Claro, por supuesto que sí. Y eso cambia en general, aunque no seas mamá. Pero en este momento que hablamos de la maternidad, el quién soy ahorita, que acabo de tener un hijo, toma mucho para reconstruir porque hay que integrar una nueva versión de ti que tuvo cambios radicales, hormonales, en estilo de vida, en prioridades. Eso hace que la dinámica sea distinta a la evolución constante que vamos teniendo a lo largo de la vida, de muchas formas. Entonces, volví a bajar como mis decibeles para quedarme serena, cuidando a mi bebé. Volví a priorizar, dije esto es lo más importante para mí, entonces le bajamos y así estuve todavía por un buen rato. Hasta que llegó el momento en el que me separé del papá de mi hijo. Y en ese momento, sin planear como el voy a recuperar mi identidad, y porque no fue nada parecido, no fue desde ahí ese proceso, pero me vi obligada por las circunstancias a enfrentarme a cosas que yo había dejado de hacer sin darme cuenta. Y aquí es donde viene lo que yo te preguntaba, ¿quién eras antes de convertirte en mamá? ¿Qué cosas había en ti? ¿Qué cosas te gustaba hacer que de pronto dejaste porque ya no eran tu prioridad? Yo he tenido la fortuna de trabajar con muchas mujeres en sesiones de coaching y en muchos, digamos que en muchos casos, esto es algo que a la larga pesa.
Y repito, amamos profundamente a nuestros hijos. Pero sí he visto a muchas mujeres que cuando hablamos de cómo es su vida, cómo es su rutina, cuando llegamos a hablar de propósito o de sueños, se sienten muy perdidas o muy desconectadas porque ya no se acuerdan qué era lo que querían. Ya no se acuerdan cómo se sentía a lo mejor el tener un logro profesional o a lo mejor el tener ciertas experiencias. Yo estoy muy agradecida por el periodo que tuve en donde 100% me dediqué a mi hogar, porque todo el trabajo que yo hice, lo que te acabo de contar, lo hacía desde casa a través de la computadora. Por eso es que para mí esto es una bendición, porque te abre miles de puertas, te abre la puerta del mundo para poder compartir tu mensaje, puede ser auténtica, puede ser tú en cualquier momento y te da posibilidad de crecimiento. Entonces, para mí verdaderamente es una bendición. Sin embargo, en esta etapa de la que ya te hablo recientemente, sí me vi en contacto con experiencias distintas que yo había dejado atrás y que no recordaba cuánto disfrutaba antes de ser mamá. Una de ellas, que fue hace muy poco, fue un road trip. Por razones personales tuve que viajar a Las Vegas sola por carretera. Y yo para empezar tenía años que no manejaba mucho. O sea, muchos años duré sin manejar porque no lo necesitaba. Ya lo he contado otras veces, pero mucho menos hacer un viaje en carretera yo sola. Siempre era pues acompañada de mi familia, otras personas, pero yo sola no. Pues en qué momento si todo el tiempo estaba cuidando a mi niño. Obviamente con los cambios que trajo la separación, pues ya mi niño pasaba tiempo con su papá. Entonces yo tenía horas para mí sola, más allá del horario escolar, era como, por ejemplo, el fin de semana que ya se iba y que por primera vez yo estuve un fin de semana sola en mi casa, fue como, qué extraño es esto. Me encantó la experiencia, lo disfruto mucho porque me caigo bien afortunadamente y me gusta estar conmigo, pero sí fue algo como, wow, ya había olvidado cómo se sentía esto. Porque antes de ser mamá yo vivía sola, duré mucho tiempo viviendo con amigas, otro tiempo viviendo sola y me gustaba mucho, lo disfrutaba mucho el silencio, la paz de mi casa, era algo que de verdad me gustaba. Entonces ahora con estos cambios yo recordé cosas que ya se me había olvidado que disfrutaba mucho. Una de esas es lo que te digo, de estar sola en mi casa y de decir, wow, ¿y ahora qué hago? Prendí la tele, vi una serie y nadie me habló durante un capítulo, cosa que para las que tenemos hijos pequeños saben que no es fácil. O sea, tú sentarte a ver un episodio de una serie cuando esté tu familia alrededor y que nadie te hable es casi imposible, más si tienes más de un niño. Siempre hay un mamá, mamá, mamá o cosas que surgen. Y me gustó el volver a conectar conmigo en esa parte de la soledad desde una perspectiva distinta. No desde mi hijo está en la escuela y tengo que apurarme porque tengo que hacer qué hacer y tengo que limpiar y ir aquí, ir allá y luego recogerlo de la escuela. No desde esa carrera, sino desde este fin de semana es para mí y estoy yo sola. ¿Y qué voy a hacer? Qué bonito se siente. Es viernes y puedo hacer un plan o tal vez no, o puedo quedarme aquí. Ese tipo de cosas se disfrutan mucho. No te estoy invitando a que te separes para que tengas esta experiencia. Lo que quiero que recuerdes es qué cosas te gustaban antes y que a lo mejor hoy puedes repetir. No te tienes que separar para vivir esta experiencia, pero sí a lo mejor puedes hacer un tiempo en tu agenda, con tu familia, ponerte de acuerdo con tu esposo para que tengas estos momentos otra vez. A lo mejor de pronto irte a tomar un café tú sola o ir al cine sola. ¿Quién eras tú antes de ser mamá? A eso es a lo que me refiero. La otra experiencia que te digo era de manejar en carretera. Hace mucho que yo no lo hacía y había olvidado cuánto lo disfrutaba. O sea, eso particularmente era una de las cosas que yo hacía cuando era soltera, por trabajo y algunas veces por gusto. Y lo disfrutaba inmensamente. Para mí es terapéutico manejar en carretera con mi música sin que nadie me moleste. Ir cantando, ir viendo el paisaje. Además, aquí tenemos paisajes muy bonitos. Todo eso verdaderamente que dije, wow, qué bien se siente tener estos momentos. Y yo agradezco profundamente que tuve esos 10 años para dedicarme 100% a mi hogar, a mi hijo, al papá de mi hijo. Yo lo atesoro, de verdad que fui muy bendecida porque pude hacerlo, lo agradezco. Pero hoy sí recuerdo que hay muchas cosas que dejé de hacer. Y no porque fuera un problema, sino porque vas priorizando otras miles de cosas. El problema que sí creo que puede darse es cuando te olvidas de ti. Una cosa es que dejes de hacer
actividades que a lo mejor disfrutabas porque tu vida cambia, tu rutina, tus prioridades, y otra es que te abandones. Cuando una mujer se vuelve madre, hay muchos cambios que son, digamos que invisibles, ¿no? Porque son más fisiológicos. Tu cerebro cambia, tu atención deja de estar en lo que antes estaba y se va más hacia tus hijos, hacia tu familia. Tu sistema emocional se vuelve más sensible en ciertos aspectos. Ya profundizaremos más en los cambios neurobiológicos que hay en esta etapa, pero tu cerebro de entrada cambia, te vuelve más perceptivo a ciertos sonidos, hay una transformación fisiológica en ti. Ajá. Entonces, también entras como en un estado de alerta, no sé si a las mujeres que tengan niños pequeños, a lo mejor con el tiempo eso va cambiando, pero cuando tienes bebés, estás en otro lugar y aunque no lleves a tu hijo si oyes un bebé llorar, estás así como, ¿quién llora? ¿Quién llora? O oyes niños gritar y ¿dónde es? ¿Qué pasa? Eso es tu estado de alerta y es natural, cambia. Cuando tus hijos van creciendo, eso se va desactivando nuevamente, porque yo ahora mi hijo tiene 9 años, ya está por cumplir 10. Si yo voy a un restaurante, por ejemplo, y oigo un bebé llorar, sí lo registro, pero ya no se activa mi estado de alerta porque inconscientemente mi sistema nervioso ya tiene registrado que mi hijo es más grande y cuál sería el sonido que mi hijo podría emitir, por ejemplo. Y eso, como ese cambio, hay muchos otros. Voy a leer sus comentarios. Hola Leti, ¿cómo estás? Así es, amiga, yo estoy en una etapa increíble en compañía propia y me encanta, por supuesto. Fue difícil al principio, pero después te acostumbras. Claro, vuelves a tomar un ritmo y eso está padrísimo. Al principio puede ser difícil, puede ser raro, puede ser sufrido porque existe también el nido vacío, pero al final, si tú logras tener buena compañía contigo misma, lo vas a disfrutar. Lo malo es que no siempre sucede de esta forma. Muchas veces hay heridas, hay tormentos, hay cosas en tu interior que no te hacen sentir que eres una buena compañía para ti misma y entonces necesitas distractores, necesitas escapar de la realidad a través de la televisión, de las redes sociales, hay personas que a lo mejor no pueden estar solas en silencio porque se abruman, se sienten raras. Yo necesito escuchar alguna voz que me distraiga porque mi voz interior no es buena compañera. Ahí es donde esto ya se vuelve un conflicto. Entonces, digamos que tu cerebro cambia. Hablábamos de que te anticipas a riesgos, te vuelves más protectora, te vuelves a lo mejor más intensa en algunas emociones, eh, a lo mejor tu identidad se empieza a fusionar con el rol de mamá y el de mujer se va quedando atrás. Me dice María, a mí sí me altera ver a un niño llorar o escucharlo llorar. Tú todavía tienes activo y yo creo que tiene mucho que ver que tienes una nieta pequeñita. Muy probablemente eso sea algo que ahora todavía te mantenga en alerta, porque te repito, puede ser que a lo mejor lo registras, yo lo registro, no quiere decir que no los oiga y que no me importe, pero ya no es como, ¿dónde está? ¿Será el mío? Ya no se activa ese yo tengo que ir a atender ese llamado porque ya no es tuyo. A lo mejor te vuelves sensible al sonido que emitiría tu hijo. Ahora, si yo escucho la voz de un niño, digamos como de 9 años, mi estado de alerta reacciona. Y en el caso de un niño más pequeño, lo registro, pero no se me activa la alerta de yo tengo que ir a atender el llamado. ¿De dónde es? Ya se cayó mi hijo. Pues no, ¿cuál hijo? Si el tuyo ya tiene 20 años, ¿no? Ya solamente registras y a lo mejor volteas o si te preocupa, por supuesto que sí. Yo llevo 8 años en el rol de mamá, 8 años en el rol de mamá. Y además tienes 3, Almita. Entonces, tu estado de activación de alerta está todavía como en un nivel más elevado porque tienes que estar pendiente de 3 niños. Y sin trabajar, y sí extraño todo lo que hacía antes, aunque amo mucho a mis hijos. Claro, repito, esto no está en tela de juicio. Amamos a nuestros hijos, pero en el proceso de la maternidad sí hay cosas de ti que vas dejando. En alguna parte del camino las olvidas. ¿Qué hay? Por ejemplo, vamos a hablar de algo como más profundo. Todo esto, que tu cerebro cambie, que se adapte, que te vuelvas más receptiva y perceptiva, tus reflejos cambian, todo eso que hay por instinto maternal es maravilloso. Verdaderamente es una obra maestra de nuestra especie. Pero, ¿qué pasa cuando no hay un proceso de reintegración de tu identidad?
Porque cuando nace un bebé, nace una versión de ti, que es la versión de mamá, ¿en dónde se queda la que eras? Hay que integrarla. En algún momento, en algún punto del camino tienes que integrar la que eras, la mujer, con la del rol de mamá. Porque somos seres integrales y eso también eres tú. No eres solamente la mamá de o la esposa de. Eres tu mujer, esencia, y ejerces roles o versiones de ti, como esa, como la de mamá, como la de esposa, como la de hija, como la de hermana, como la de amiga. Pero la de mujer no nos enseñan a reintegrarla. Ahora, repito, al menos aquí yo he visto que hay más talleres para poder integrarnos de esa forma. Pero yo creo que a muchas mujeres que están incluso aquí conectadas, no les tocó nada de eso. Para nada. ¿Qué pensar? Te tienes que dedicar a tu hogar y que tus sueños o qué. No, eso olvídalo, ¿no? Ubícate, dedícate a tu hogar, que eso es lo importante ahora y ya tú verás ahí luego. Pero el problema de hacer eso al 100% es que después, con el paso del tiempo, surgen inclemencias o surgen situaciones que no estaban planeadas y me cuentas, Almita. Listo. Me cuentas, Almita, si ahora está mejor. Ya me cambié de red. Porfis. Entonces, te decía, me encantaba viajar. Mi sueño era viajar por el mundo, casi que de a mochilazo. Ahora, ya más grande, digo, y bueno, ¿por qué nunca lo hice? Sí tuve oportunidad y tuve tiempo, pero bueno, en los 20 uno toma decisiones que a lo mejor no están tan bien planeadas y no aproveché ese tiempo para eso. Viajé mucho en mi país, pero no hice como tal ese viaje sin ticket de regreso por el mundo. Por alguna razón, nunca me atreví a hacerlo. Y con el paso del tiempo, ya siendo mamá, pues obviamente que ese sueño se fue apagando. Yo quería vacaciones, pero ya era pensada siempre en a dónde voy a llevar a mi niño. Y tiene que ser un lugar en donde pueda estar él. Y eso está bien. No te estoy diciendo que no lo hagas, para nada. Yo lo hice y lo disfruté profundamente por 10 años. Pero se va quedando ahí, se va quedando ahí. Y llega un punto de tu vida, a lo mejor este no es tu momento si tus hijos están pequeños, pero sí va a llegar un punto en tu vida en donde vas a poder retomar partes de ti que a lo mejor habías dejado en el olvido. Entonces, hoy, más que ponerte en tela de juicio de por qué me abandoné o por qué, no, se trata solo de recordar quién eras tú antes de ser mamá. Piensa en esto. ¿Qué te gustaba? ¿Qué disfrutabas mucho? Lo más simple, lo que sea. Porque ahora, a lo mejor, ya eres siempre la que tiene que resolver, la que tiene que cuidar, la que tiene que sostener para todo el mundo, pero no para ti. A lo mejor se te antoja mucho algo, pero no porque mis hijos primero, lo que ellos necesiten. Y eso, repito, está bien, pero indudablemente nos va llevando a una dosis de abandono silencioso. ¿Por qué? Porque indiscutiblemente vas postergando lo que necesitas. A lo mejor te vuelves más dura contigo, más rígida contigo. Todo para allá, para allá, para allá, para los hijos, o a lo mejor hasta para el esposo, pero no para ti. A lo mejor te exiges mucho más de lo que en realidad quisieras dar o de lo que incluso estás en posibilidad de dar. Yo sé que muchas mujeres están agotadas por el ritmo de vida y aún así se exigen más y aún así se exigen más y más porque es lo único que puedes hacer. Quizá no tienes otra opción. Por eso te repito, no se trata de hacer juicio de nada ni de sentirte culpable, solamente de reconocer que sí está pasando y que de alguna forma hay partes de ti que puedes ir retomando, que puedes a lo mejor recordar o que a lo mejor puedes poner en práctica. No se te había ocurrido, a lo mejor decías, no, luego ya algún día, pero es muy importante que tú sigas sosteniendo una identidad clara de quién eres tú en esta versión de ti, en esta etapa de tu vida, como mamá, con los hijos que tengas, con las edades que tengan. Fortalecer tu identidad es súper, súper importante. ¿Por qué? Porque de lo contrario puedes experimentar estas cosas. Que te cueste mucho estar sola contigo. Y aquí quiero que te observes con total honestidad, porque cuando te vuelves la última en la lista en tu propia vida, puede haber conflicto, ¿ok? Entonces, te puede pasar que te cuesta mucho estar sola contigo. No eres buena compañera o no te sientes buena compañera. O tu voz
A lo mejor interna te traiciona y es muy dura contigo. Puede ser que sientes culpa cuando piensas en ti primero. Si te quieres comprar algo, si quieres hacer alguna actividad que sabes que ya te hace falta, a lo mejor hasta descansar, te sientes culpable. También puede pasar que te pierdas tanto en el camino que ya no sabes qué te gusta realmente o qué te da satisfacción. Si te dan un día para ti sola, no sabes qué hacer, porque ya no recuerdas realmente qué es eso que tanto te gustaba o que tanta satisfacción te daba. Puede ser que hace mucho tiempo dejaste de hacer algo que tú querías solo porque sí. A lo mejor dejaste 1000 planes en pausas, no sé, estudiar algo, escribir un libro, desarrollar algún proyecto, emprender un negocio, no sé, tú puedes ponerle el nombre que quieras. Pero eso también es un riesgo, porque el no fortalecer tu identidad en el proceso de maternar te lleva a experimentar a lo mejor abandono, a lo mejor vas perdiendo seguridad en ti misma. O sea, si te tocan a un niño, vas y te peleas con quien te tengas que pelear. Pero si es un reto personal en donde tú tienes que mostrarte segura y mostrar la confianza que verdaderamente tienes en ti, entonces ahí sí ya no puedes. ¿Y qué crees? ¿Qué sucede cuando tú vas perdiendo esa seguridad en tu identidad? Bueno, pues por ahí dicen que las palabras se las lleva el viento, pero el ejemplo sí arrasa. Aquí viene la parte importante de lo que vamos a trabajar en este mes. Si yo pierdo mi identidad, si a lo mejor experimento mucha frustración, porque puede llegar a suceder que en esa pérdida de quién soy yo, me siento frustrada. ¿Y cómo se refleja? Pues afectando a tu legado. A lo mejor andas de malas todo el tiempo. A lo mejor andas drenada y no eres la versión que quisiera ser para tus hijos porque no los pelas, porque a lo mejor les das la tablet o el videojuego o la tele todo el día porque no tienes energía para poder dedicarles tiempo. A lo mejor con tu esposo también te vuelves irritable, menos tolerante, te sientes frustrada, no te gusta lo que ves al espejo, porque eso también pasa. Hablemos de la parte cruda que no es romántica. O sea, maternar puede ser muy lindo, pero no todo es color de rosa. Y repito, no quiere decir que no amemos a nuestros hijos, los amamos mucho, pero a lo mejor te ves al espejo y no te gusta lo que ves. O tienes un día, una fiesta, un evento y vas a tu closet y resulta que no tienes nada que ponerte porque toda tu ropa ahora son jeans, pants, tenis, playeras. Y dices, ¿qué pasó conmigo? Si a mí me gustaba arreglarme, a lo mejor a mí me gustaba verme de determinada forma. Yo no voy a entrar en si la apariencia es muy importante o no. Yo solamente voy a decirte que es valioso que lo que ves al espejo te guste. Si no te gusta, no te voy a decir que tienes que convencerte de aceptarte tal y como eres. Ustedes ya saben que ese discurso no está alineado conmigo, porque si no te gusta lo que ves al espejo y entras en el discurso de me tengo que aceptar, te sientes culpable porque ahora no te aceptas, porque no haces lo que en teoría deberías hacer y porque cómo me voy a aceptar tal como soy si no me gusta lo que veo. Te puedes aceptar como punto de partida, que es muy distinto. Decir, acepto radicalmente que este es mi punto de partida, esto soy hoy y hay cosas que quiero transformar. ¿Qué tendría que hacer? ¿Para dónde me muevo? A lo mejor me tengo que cuidar el cabello, me tengo que hacer un corte, a lo mejor si me empiezo a arreglar un poquito las pestañas, o a lo mejor si me compro una blusa que me guste mucho en lugar de pensar solo en comprarles a mis hijos. Claro que puedes ir avanzando hacia la versión que te hace sentir mejor, pero eso de decir, esta soy y me tengo que aceptar, yo creo que no siempre funciona, porque muchas veces te da más para abajo el decir, así debería ser y yo no lo logro. Puede ser algo peligroso, así que mucho cuidado con ese discurso. Te decía, entonces, si tú no recuerdas o no refuerzas o no fortaleces tu identidad, eso impacta tu legado. Ya te di algunos ejemplos. Vamos a pensar en otro. Yo comprobé cuando empecé como a decir, quiero hacer cosas más para mí. Hubo muchos momentos en que yo sentí que era una mejor versión de mamá que cuando no hacía nada para mí. Por ejemplo, voy a hacer ejercicio. Empecé a hacer ejercicio por las mañanas y me iba a caminar y ya a mover el cuerpo, a lo mejor zumba, yoga, pilates,
aeróbics, lo que tú quieras. Si tú tienes esos momentos para ti, eres una mejor versión con tus hijos. Porque no llegas estresada como ella expresa, a punto de estallar, te vuelves más tolerante, tienes una mejor energía para ellos y lo más valioso es que te observan y ellos ven cómo estás, ellos ven lo que tú haces. Así que no nada más se trata de ti, se trata del legado que dejas en ellos. Si tú también te dejas al abandono, por las razones que sea, repito, no se trata de que te juzgues por qué me abandoné. Todos nos abandonamos en algún momento. Punto. Y ya. Se trata de ahora hacia dónde quiero caminar. Porque cuando tienes hijas, por ejemplo, y tú te abandonas, ¿cómo les vas a enseñar ciertas cosas a tus hijas? Y hablo de hijas, pues porque hay una afinidad femenina, ¿no? A tus hijas les enseñas cosas distintas desde el ser mujer, como por ejemplo el sentirse valoradas, amadas, apreciadas, merecedoras. Eso culturalmente es algo que traemos arrastrando en no tan buenas condiciones. No digo que los hombres no experimenten esto, claro que sí, yo soy mamá de un varón y claro que tengo que enseñarle cosas a mi hijo porque es niño. Respetar a una mujer, que él es valioso, que él es inteligente, que él puede, sí, pero como mujer también eres un ejemplo para tus hijas porque eres un modelo a seguir directo. Ya con el paso del tiempo, a lo mejor para tu hijo también te puedes convertir siendo mujer en un ejemplo a seguir. Muchas cualidades de ti serán valiosas para él y quiera replicarlas, pero en la infancia, naturalmente, el hijo puede idealizar a su papá. Para mi hijo, su papá es un superhéroe. Ahorita ya está creciendo y empieza a cambiar la perspectiva de sus intereses, las comparte con su papá, pero cuando era más pequeño, o sea, su papá era Batman, punto. Y quien le dijera que no era Batman, está mintiendo. Que le corten la cabeza, como dice la Reina Roja de Alicia. Él admiraba a su papá como su superhéroe. Y yo creo que las niñas, de alguna forma, también tienen una etapa en donde ven hacia su mamá. Los niños aman a sus mamás y las quieren besuquear y apapachar y existe el complejo de Edipo y todo lo que quieras. No vamos a entrar en psicoanálisis. Pero las niñas sí te observan como un modelo a seguir. Ven cómo te relacionas, cómo te tratan otras personas, cómo te trata tu pareja, cuál es tu discurso, todas las actividades que tú tienes, tus hijas, desde esa imitación, las observan. Entonces, ¿qué legado les comienzas a dejar a ellas? ¿Cómo verdaderamente les dices que no deben recibir maltrato de una pareja si, por ejemplo, tú vives violencia doméstica? ¿Cómo a lo mejor le dices que se tiene que dar a respetar? Y no estoy hablando del sentido de hombre-mujer, sino dar a respetar con el mundo. Si a lo mejor tú te has abandonado y tú no tienes seguridad en ti y tú te escondes del mundo porque sientes que es peligroso, ¿cómo? Y esto es un confrontamiento súper incómodo, súper incómodo. Yo siempre pensé que no podía decirle a mi hijo que se pueden cumplir sueños o que se pueden hacer realidad si él no me veía a mí, por lo menos, hacer realidad uno. Hoy mi hijo sabe y lo tiene súper anclado que yo siempre le digo que él es valioso, que él es muy inteligente, que sus palabras tienen poder, que siempre tiene que pensar en lo que quiere ver y no en lo que quiere evitar, que su atención debe estar concentrada en las cosas que lo van a hacer sentir mejor, que lo van a hacer crecer, que lo demás, los errores pasan y puedes corregir, que si cometes un error te puedes disculpar y tienes que cambiar tu actitud. Todo eso que es como crianza 100% para su actitud y su conducta, claro que yo se lo enseño, yo se lo repito y su papá igual. Trabajamos mucho en eso y nos ponemos mucho de acuerdo en eso. Pero en la imitación natural de tú puedes cumplir tus sueños, tú puedes lograr lo que tú te propongas, eso no se lo puedes enseñar solamente con palabras. Lo tiene que ver. Y qué mejor que lo vea de ti. Y si es una niña, me voy a enfocar este mes o en esta serie más en las niñas porque, como te dije, está dedicado a las mamás. Y en unos años tu hija probablemente también sea mamá. Entonces, por eso voy a expresarme más acerca de las niñas. Vamos a estructurar otro material para los niños,
porque para este taller o esta serie vamos a trabajar también con el cuento de una de las escritoras de mi equipo que yo quiero muchísimo. Ya se los voy a ir presentando y ya vamos a lanzar el taller. Va a estar muy lindo porque va a ser para mamás, o sea, mujeres, no importa si eres mamá de niño o niña, pero también para las hijas. Si tienes hijas, anótate porque esto va a ser para ti, no importa la edad que tu hija tenga, porque va a ser una actividad en conjunto. Pero si es una niña pequeña, tenemos material hermoso para trabajar con ellas. Niñas pequeñas, estoy hablando de entre 4 y a lo mejor 8 años, por ahí, 9 años. Ya los demás entran en una etapa distinta que sería más preadolescencia y adolescencia. Vamos a trabajar con eso. Pero, ¿qué es lo que tú, de primera mano, con ejemplo, le puedes enseñar a tus hijos? Mi hijo sabe, yo se lo digo con palabras, pero también lo ha visto porque mi hijo estuvo en la presentación de mi libro y él vio que mi mamá tenía el sueño. Ella hablaba de que quería escribir un libro y lo hizo. Ahí está el libro, él tiene el suyo, por ahí botado en algún lugar y él estuvo en la presentación. Y él además vio ese trabajo en conjunto en donde yo tenía el apoyo de él, en donde tenía el apoyo de su papá en su momento. Ese tipo de cosas que nuestros hijos ven va más allá de cualquier sermón que tú le puedas dar de 3 horas sentándolo en el sillón o de incluso de los castigos. El ejemplo es mucho más poderoso. Aquí quiero leer sus comentarios. Hola Erika. Wow, voy entrando y escucho sobre los retos y sueños y ellos ven que cuando logro algo que veía muy ay, ya se me perdió. Difícil, soy su héroe, por supuesto. Es que, repito, no hay mejor manera de poderles inculcar esa capacidad que con el ejemplo. Y no quiero decir tampoco, si tú hoy sientes que no has sido una mujer que ha cumplido todos sus sueños, tampoco quiero que te sientas mal diciendo yo no se los enseñé, mis hijos están condenados a no cumplir sueños. No, claro que no. Recuerda que llegamos a una edad en donde cada uno es responsable de su identidad, de trabajar en sí mismo, de fortalecer, de aspirar, de crecer, de desarrollarse, de aprender, de todo. O sea, tú diste o has dado a tus hijos lo mejor que has podido o todo lo que has podido desde la versión de ti en cada etapa de la vida. Y eso está bien. Todo lo has hecho con amor. Al menos las mamás que están aquí o que se conectan a mis videos, seguro lo han hecho con amor, porque yo sé que la comunidad que me escucha está alineada a ciertos valores. Seguramente habrá mujeres que no se encuentran bien en cuanto a salud mental, física, emocional, que no han podido atender a sus hijos como quisieran o que son negligentes. Sí, también existen, no vamos a decir que eso pasa en otro planeta, claro que existe. También hay mujeres que la maternidad que han desarrollado ha sido muy negligente y muy tóxica porque tienen muchos dolores no resueltos o problemas de salud mental. Sí, sí existe, yo sé que sí, pero en esta comunidad yo sé que quien me oye está dentro, digamos que un espectro. Así que seguramente tú has dado lo mejor para tus hijos. Claro que sí. No hay mamá perfecta desde un estándar unificado, digamos, porque cada uno es perfecto para el aprendizaje que tenemos que recibir o lo que nos toca evolucionar. Pero claro que esta comunidad hace lo mejor que puede para sus hijos. Pero no hay mejor oportunidad de enseñarles, de inspirarlos, que si tú lo haces. Si no lo has hecho, si tú dices, no, pues yo siento que me faltan muchas cosas, me siento frustrada, siento que me he abandonado mucho, ya no sé quién soy, siento que no inspiro a mis hijos, recuerda lo que acabo de hablar hace un momento. No tienes que aceptarte tal y cual eres. Si tú te percibes de esa forma en este momento, esa no es tu versión final. Ese es tu punto de partida. Y empieza por cosas pequeñas. ¿En qué me abandoné? ¿Qué me gustaba hacer? A lo mejor no tienes que construir, y esto quiero que quede súper claro. Yo te estoy hablando de que escribí un libro porque era mi deseo, mi capricho, se dio. Llegando aquí, conocí a muchas personas que estaban alineadas a eso. La vida, Dios me puso en el lugar preciso y correcto para que yo pudiera cumplir ese sueño. Y además déjame decirte que yo no recordaba que era un sueño de hace muchos años. Ahora que hablo con personas con las que había perdido contacto hace mucho tiempo, me dijeron, oye, qué padre que sí hiciste lo de tu libro. Y yo como que sí hice. Pues sí, tú siempre dijiste que querías escribir un libro. Fíjate, yo no me acordaba. O sea, eso también puede suceder. Pero yo te hablo de eso. Pero a lo mejor lo tuyo es simplemente
estar feliz haciendo un emprendimiento, desarrollándote en una red de mercadeo. En su momento mi sueño era ser directora de esta compañía en la que yo trabajaba. Se logró. Después yo quería ser directora nacional de esa compañía porque, adivina qué, viajaban a todo lujo cada año a algún lugar del mundo. Eso era lo que a mí me tenía enganchada a ese sueño, porque realmente lo que yo quería era poder viajar. Entonces me obsesioné con eso y ese no se logró y no pasa nada. Siempre puedes recalcular, puedes recalibrar. Hoy yo tengo muy claro que mi sueño no era ser directora nacional de esa compañía. Yo creía que esa era la vía para lograr todo lo demás. Hoy sé que mi verdadero sueño es viajar por el mundo y tengo una meta con respecto a eso, porque yo quiero hacer un viaje, como te decía, sin ticket de vuelta. Quiero hacer un viaje en donde yo me vaya y pueda visitar cualquier lugar y eso lo haré. Espero que Dios me dé la oportunidad, diría mi madre, que Dios me dé licencia, para poder hacerlo cuando mi hijo esté más grande, porque ahorita no me atrevería a irme 6 meses de viaje y dejar a mi hijo al cuidado solamente de su papá o de la esposa de su papá. No haría eso. No puedo y no quiero. A lo mejor habrá otras mujeres que dicen, yo sí me atrevería. Maravilloso. Yo, Karen, no lo haría. Pero sí, en un momento en donde él esté más grande, confío en Dios en que podré hacerlo. Y a lo mejor si él quiere ir conmigo, vámonos, ya será un adulto. Y si me dice, no, mamá, tú ve y que te vaya bien, perfecto, yo podré disfrutarlo. Pero cada quien tiene sueños distintos. A lo mejor el tuyo es poner un negocio. A lo mejor el tuyo es estudiar algo. Y ya fuera de que lo ejerzas o no lo ejerzas, era estudiar algo. Simplemente. O a lo mejor es lograr un ascenso o lograr una cierta meta en tu trabajo. Qué maravilloso. Lo que sí debes observar con total y absoluta honestidad es si en tu lista de pendientes solo hay quehaceres y no hay sueños, siéntate y recalcula. Ahí sí te puedo decir que no se trata de que te sientas mal porque no estás cumpliendo sueños, se trata de que recuerdes qué era lo que tú querías lograr. A lo mejor hay algo del pasado o a lo mejor hay algo que surgió en el camino y ahora puede ser tu meta, para que tú también puedas fortalecer tu identidad. Porque recuerda que no podemos dar a los demás lo que no tenemos para nosotros mismos. Va a ser mucho más difícil que tú tengas autoridad y calidad moral para enseñarles ciertas cosas a tus hijos si tú no las has practicado. No le puedes decir a tu hijo no fumes si tú fumas, porque va a decir, pero sí, mamá. Y esa respuesta de, pero yo estoy adulta o yo soy más grande o bueno, yo ya estoy viejo, lo que sea, es una respuesta negligente, no enseña nada. Realmente el ejemplo es lo que más los puede impactar y no hay cosa más grande que pueda inspirarlos que verte a ti, vivir ese sueño, lo que sea. Puede ser que ahorita lo veas súper complicado porque, no sé, tengo 5 hijos y están pequeñitos y todo el tiempo estoy en casa y no tengo tiempo y me siento agotada. Tranquila, para y respira. Hay momentos para todo. Puedes empezar por recordar cuál es ese sueño de tu corazón que en un punto puedes desarrollar. No tiene que ser mañana, no tiene que ser ya ahorita que tus hijos son pequeñitos. Yo tuve que esperarme unos años en lo que me cayó el 20, primero en lo que reaccioné de mi trance y de mi depresión y todo lo que yo viví, que les dije ya está ahí contado. Tuve que reaccionar primero para empezar y entender que todo tiene un propósito y que todo tiene también un tiempo, pero no por eso tú te vas a quedar sentada esperando a que ese tiempo simplemente llegue. Tú tienes que moverte para poder sentirte bien y caminar hacia ese momento. A lo mejor ahorita no te vas a ir a trabajar a la empresa de tus sueños porque tienes un niño chiquito. Está bien, pero tienes claro que hay un propósito y que hay una meta. ¿Qué podría hacer en este momento? A lo mejor me leo un libro. Es más, no tengo tiempo de leer porque en la noche estoy súper cansada y me quedo dormida. No. En lugar de poner una serie, me voy a poner un podcast mientras lavo los trastes de esos temas que a lo mejor me gustaría aprender o que en un punto me van a servir para lograr ese propósito o ese sueño. Siempre hay una acción de avance que tú puedes llevar a cabo para acercarte a una meta. Siempre. El decir no tengo tiempo para poner algo en acción es solamente un pretexto. Tú sabes que yo soy muy amorosa y que siempre te hablo muy lindo porque me encanta ser apapachadora. Ese es mi estilo natural. A lo mejor hasta puedo caerles gorda por ser cursi, pero en este momento
también tengo que ser clara. Yo creo que nuestros procesos de desarrollo personal tienen etapas. Primero, nunca se acaban porque somos como cebollitas. Tenemos una y otra capita. Pero, además de eso, hay un acercamiento en tu proceso de desarrollo personal. O sea, tienes un primer contacto de decir, quiero trabajar en mí o quiero hacer algo. Ese es el primer paso. Te acercas a trabajar con alguien, a pedir ayuda, a escuchar material, a buscar recursos. Ese es otro paso. Te apapachas, te entiendes y desarrollas un entendimiento compasivo hacia ti misma. Porque no se trata de seguir siendo tu verdugo. Se trata de entenderte, de comprender cuál es la logística interna que hay en ti para que seas como eres. Te apapachas, validas lo que te hizo falta validar, reconoces que no merecías ciertas cosas que no tenían que haberte pasado porque a lo mejor fueron negligentes o fueron muy crudas o fueron muy crueles, lo que sea. Pero después tienes que llegar sí o sí a un momento de confrontamiento, porque si te quedas en el apapacho compasivo eternamente, tampoco te vas a mover del lugar. Te vas a entender, sí, ya sé de dónde viene, sí, me apapacho. ¿Y ahora qué voy a hacer con esto? Tienes que llegar al punto de confrontarte y decir, si ya lo vi, no me puedo quedar sin hacer nada. Hay algo que tengo que accionar. Y aunque sea en pequeñas dosis, un paso a la vez, una acción de avance, pero ya lo vi y tengo que hacer algo al respecto. No basta con el apapacho constante. Y yo puedo ser muy apapachadora, pero también te voy a llevar a ese momento en donde, ¿qué vas a hacer? No lo hice, me puse una meta, no lo hice, no lo logré, no te vas a castigar. Tampoco se trata de volverte tu verdugo, repito. Ok, no lo lograste, ya, no te castigues por eso. Tu energía no necesita estar invertida en castigarte. Tu energía tiene que ir hacia lo que te mueve de donde te estás sintiendo incómoda. Ya no lo lograste, ya pasó. No te castigues, no te juzgues, no seas cruda ni cruel contigo. Ahora, ¿qué sigue? Ahora vamos a buscar el cómo sí, o el otra vía, o otro camino, lo que sea, pero tienes que llegar a ese punto. No basta con quedarnos en el apapacho. Y esto es algo indiscutible. También te lo puedo decir desde la teoría y por experiencia personal. Es incómodo, a veces sí es incómodo. Y es duro porque te puede generar frustración. Pero si ya le diste luz, ¿qué puedo hacer para empezar a moverme de ese lugar? Algo, debe haber por lo menos una acción. Y ya te di un ejemplo muy simple. A lo mejor yo tengo 5 hijos, están chiquitos y yo quisiera, no sé, a lo mejor quisiera estudiar finanzas porque me gusta mucho y algún día mi sueño es invertir en algo o dar un curso o tener un negocio de taxes, pero ahorita no puedo. No tengo tiempo, mis hijos me demandan mucha atención y mucha energía. Sí, claro, nadie dice que no. Claro que sí, los hijos, así tengas 1 o tengas 5, te demandan algo. La vida en este país también puede ser muy absorbente porque es mucho trabajo, mucha rutina, mucho esfuerzo. Sí, todo eso sí. Pero hasta cuando te vayas, puedes aprender algo. Y no tiene que ser diario porque no se trata de que te la vivas persiguiendo un aprendizaje. También tienes que experimentar el gozo porque desde ese lugar puedes crear más. No es lo mismo crear desde la urgencia y desesperación y la frustración que crear desde un estado de me siento bien. O sea, a lo mejor va a haber días en donde te vas a meter a bañar o te vas a poner a lavar los trastes o a limpiar tu casa con la música que más te gusta a todo volumen y está bien. O vas a escuchar un podcast de puro chismerío que no te sirve para nada, pero es tu distracción. Ok, está bien, no te castigues. Pero también mantén en tu radar una acción de avance, por lo menos una. Y ahorita para ir cerrando el live y hablarles un poco de lo que viene en el taller, me gustaría saber si aquí hay algún otro comentario de quién era yo, de quién era yo antes de ser mamá, de cuál sería mi sueño ahora. Yo ya te dije que tengo uno. Bueno, tengo varias metas, pero el sueño más grande de mi vida, personal, porque obviamente para mi hijo también tengo muchos sueños, esa es otra, busca un elemento interno. Tu sueño. Yo sé que muchos queremos que nuestros hijos se gradúen y es un sueño, sí, pero eso es un sueño que alguien más tiene que ejecutar, porque si tu hijo dice yo no quiero estudiar y a lo mejor es re bueno para los negocios, pero nunca se gradúa, ni modo. De ti, un sueño que dependa de ti, no de los demás, o no que no le des la carga a alguien
de regalarte un sueño para tener satisfacción. Puede ser tu sueño y ahí lo mantienes, pero a lo mejor se realiza o a lo mejor no, porque el sueño de tu hijo es otra cosa. A lo mejor tú lo quieres ver graduado en leyes y resulta que tu hijo quiere ser artista. Y ni modo. Por eso busca un sueño interno. Tuyo, solamente tuyo. El mío es ese, el más grande. Viajar por el mundo, pero así, de esa forma. Obviamente ya no quiero hacerlo de mochilazo porque pues ya 45, 50 cuando lo cumpla, porque en este momento, o sea, no es algo que voy a hacer este año. Tengo proyectada una meta para determinado tiempo, porque te repito, quiero que mi hijo esté más grande. Mi plan es hacerlo a los 50 años, que él ya va a ser mayor de edad. Ya no va a ser de mochilazo, porque pues ya no estamos en las mismas condiciones. Uno ya quiere disfrutar otras cosas. A lo mejor a los 20 sí lo hubiera hecho, ahorita ya quiero más comodidad, ya quiero estabilidad diferente. No quiere decir que no quiera aventurarme, pero sí también quiero dormir rico en un buen hotel. Entonces, mi sueño es ese, poder hacer ese viaje, pagar un ticket a cualquier país del mundo y de ahí poder ir decidiendo a dónde me quiero ir, a dónde voy, a dónde voy, a dónde voy. Y mi plan es hacerlo en unos 10 años. Ahorita tengo 40, voy a cumplir 41. Ese es el mío. En el camino hay muchos otros. La presentación de mi siguiente libro, que va a ser en agosto, también es otro sueño. Mi plataforma de estudios online, que sea de un alcance de muchos países, también es otro sueño. El llevar mi fundación a nuestros países también es otro sueño. El poder andar de gira visitando gente y dando entrenamientos, talleres, visitar comunidades vulnerables para llevarles ayuda, para llevarles cariño. Muchos sueños hay en el camino y se irán cumpliendo, pero sí es importante que hoy determines algo de ti. ¿Quién era yo antes de ser mamá? Y a lo mejor hay muchas cosas que hoy ya no te interesa recuperar. Está bien. Yo fui una mujer que le gustaba mucho la fiesta y no me da pena decirlo, lo disfruté. Hoy es algo que ya no haría. Definitivamente eso ya no me interesa. Eso fue a los 20, que me gustaba andar bailando y desvelarme. Y sí, también tomaba alcohol. Sí, hoy ya no me interesa. Eso ya pasó. Pero todavía hay partes de mí, como esa de viajar, que sí quiero recuperar. Entonces, ¿quién eras tú antes de ser mamá? Para que hoy digas de esto sí quiero recuperar. Esto era un sueño que me movía mucho. O este sueño, o esto era una promesa que me hice cuando era niña y la quiero recuperar. Eso va a ser ahora lo que está en mi panorama o en mi visión para poder lograrlo o para poder moverme hacia allá, o a lo mejor va a ser esto la inspiración que quiero que mis hijos vean que yo sí logré, porque a lo mejor hasta ya se los contaste. ¿Y qué pasa si no lo haces? Suena feo, yo lo sé. Y repito, no es para que te castigues. Si te vas a castigar, date 3 segundos. Ay, ya sí, yo no lo he logrado, no lo he cumplido. Ve a revisar, ¿por qué no? Y ve a revisar qué puedes hacer ahora para acercarte a eso. Porque a lo mejor no lo has hecho por miedos que no te corresponden, por creencias que te sabotean, como por ejemplo que te dijeran, también eso he visto mucho, que te dijeran, pues si tú nunca terminas lo que empiezas, que te sorprende que no hayas logrado ese sueño. O a lo mejor no, ¿cómo crees que tú vas a servir para eso? No, hombre, para nada, ¿cómo crees? Revisa, revisa qué hay en ti para que puedas acercarte a ese camino. Y está bien, no se trata de juzgarte, se trata de que hoy lo vuelvas a poner en tu radar y que te puedas recalibrar y redireccionar. Yo hoy me siento contenta conmigo porque aunque no he logrado todo lo que a lo mejor quería cuando era niña, porque te digo que me falta esa de viajar por el mundo, pero sí creo que mi niña estaría muy contenta o está muy contenta de ver en quién se convirtió. Sí, a lo mejor diría, oye, te pasaste en unas, metiste la pata feo, pero está contenta con quién soy. Y más contenta está porque sabe que la valido, que la escucho, que voy a lo que tenga que revisar, aunque sea muy incómodo. Ayer les puse una historia de que tomé terapia y me dejaron unos ejercicios que me volaron la cabeza porque encontré algo ahí súper interesante de mí que no había observado y que además me ayudó muchísimo a desactivar, pues como ciertos cables o desconectar ciertos cables para poder tener mayor serenidad, porque a mí la inquietud, la ansiedad son cosas que sí me ponen como muy tensa. Entonces
descubrí un mundo dentro de mí para poder estar mejor en ese sentido y para alinearme más a que en mí hay recursos suficientes para lo que yo quiero experimentar. Y desde aquí yo puedo conectar con lo que hay afuera para poder expandirlo. Entonces, es un trabajo personal, sí, que confronta, sí, que duele. Yo ayer lloré un montón en la noche. Y no desde el drama, sino desde la liberación. Se siente súper liberador. Yo creo que dormí muy bien porque había llorado en la noche, por eso. Entonces, permítetelo. Permítete vivir esas experiencias. Y hoy recalcula, ¿qué era yo antes de ser mamá? ¿Qué cosas de eso quiero recuperar? ¿Por dónde puedo empezar? ¿Puedo a lo mejor empezar a trabajar en mí? ¿Cómo? Ya te di ejemplos, pero comienza hoy. Porque ese es el legado que una mujer que verdaderamente sabe su valor es lo que va a dejar. Ese es el legado. Y se construye día a día y muchas veces de manera invisible. Tú no te das cuenta, pero ya lo estás haciendo. Ya estás dejando un legado. ¿Cómo quieres que sea? En este mes vamos a trabajar en otras cosas, en poner en práctica, ya ponerle acción a esto que hablamos hoy, que hoy fue así como apenas jalar el hilo. Vamos a trabajar en cómo ponerle acción a esto. También vamos a trabajar en, obviamente, cómo sembrar ese legado de una forma más eficiente. Sí, vamos a hablar un poco, no como tal de crianza, porque no es la intención, pero sí de cómo integrar con nuestros hijos este crecimiento que estamos llevando nosotras. Yo no sé si mi María todavía anda por aquí, pero yo conozco mujeres que a través de sus propios procesos, de las transformaciones que ellas han hecho, han inspirado a sus hijos. María, que andaba por aquí hace ratito, ella es un ejemplo maravilloso. Ella empezó a transformar cosas de sí misma y esa transformación inspiró mucho a toda su familia. Entonces, eso eres tú y vamos a buscar cómo integrarlo en tu hogar, en tu familia. Y hay algo que también vamos a abordar aquí. Ustedes saben que yo no hablo de religión, porque pues yo quién soy para eso. Ni soy teóloga, ni sé adoctrinar, ni soy estudiosa de nada de esos temas, pero sí soy una mujer de fe, me considero una mujer de fe, sí creo en mi fuente y mi creador, tú lo puedes llamar de otras formas si está bien, hablo de mí y de cómo entender esa figura me ayudó a sanar completamente figura paterna, materna y a reforzar mi identidad. Yo sí creo que soy hija de Dios. A mí me gusta pensarlo porque me hace sentir muy bien, porque me ha servido para hacer una reestructuración de mi identidad muy valiosa. No estoy diciendo que a todo el mundo le tenga que funcionar, habrá quien piense diferente y está perfecto. Esa es una de las cosas que yo he aprendido a respetar. Está bien. Pero si tú eres una mujer que se siente alineada a esto que te estoy diciendo, de soy hija de un rey, por lo tanto, de niña puedo ser princesa y de grande soy una reina de mi reino soberana, que es como el mensaje que yo les enseño a grandes rasgos. Espero no sea sacado de contexto esto. Al decir princesa no estoy diciendo que vas a invalidar o a subestimar o a hacer pequeña a una niña, ni que le vas a poner un cuento de hadas, ni que tiene que llegar un príncipe a rescatarla. No estoy hablando de eso. Por favor, no se saque de contexto lo que acabo de decir. Sí, una princesa en el sentido que es hija de un rey. Y por ser hija de un rey, en sí misma ya contiene valores y cualidades que son inmensamente importantes en su desarrollo y en la evolución de su identidad. Así es como yo quiero planteártelo. Y más tarde, al crecer, esos mismos cimientos de identidad se vuelven las bases para sentirte reina y no guerrera, porque yo no estoy alineada con eso. Si tú sí, también está perfecto. Mi mensaje es diferente y podemos coexistir con tu fuerza y con la de la mía, la que yo quiero enseñar, pero no es lo mismo ser reina que ser guerrera. La guerrera, ya sabes, necesita batallas eternas. Y la reina tiene una soberanía que ejerce desde un lugar diferente. Ese es el mensaje que yo quiero transmitir. Si tú estás alineada a esto, bienvenida. Si tú sientes, por ahí hay un live que hice que ya me borró Facebook, de volver al amor a través de las promesas de Dios. Está muy alineado a lo que vimos ahí. Las promesas por categorías para fortalecer tu identidad en distintas áreas. Y si así mismo quieres compartirlo como legado con tus hijas, ese taller va a ser para ti.
porque vamos a trabajar con ellas en esta dinámica de sentirse verdaderamente valiosas desde su momento de llegar al mundo, porque son hijas de un rey superior y de una mujer que supo cómo convertirse en reina de su reino, no desde la arrogancia ni la soberbia, sino desde el poder interior. No es lo mismo buscar empoderamiento que ser poderosa. Son cosas distintas. Uno viene desde adentro, desde tu corazón. Así que de eso va a tratar el taller de este mes. Ya les voy a dar más detalles. Y por ahora, cuéntenme, ¿hay algo más que yo deba leer por aquí? No, ya no me deja ver sus comentarios, no sé por qué. Ya. Si hay algo más que quieran comentarme, es el momento para irnos despidiendo. Y piensen esto hoy, pero con mucho amor, con mucha compasión, con mucho, mucho, mucho amor, por favor. ¿Quién era yo antes de ser mamá? Recuerda todo, todo, hasta lo que hoy no te da mucho orgullo. Fue parte de ti y punto. No tienes que rechazarlo, simplemente reconocer que esa ya no eres tú, pero en algún momento lo fuiste por alguna razón. Así que reconoce eso y decide si hay algo de ahí que todavía quieres recuperar. Un sueño, algún deseo, a lo mejor no es tanto un sueño, es un deseo, una experiencia, momentos, actividades, algún aprendizaje. Permítete y elige. Te aseguro que va a ser muy valioso para ti y para el legado de los tuyos, porque esa es la mejor forma de verdaderamente construir un legado. Si ya lo estás haciendo sin darte cuenta, qué mejor que lo hagas desde el amor y la conciencia de una siembra para tus hijos, ¿ok? Entonces, muchas gracias por estar aquí. Aquí se va a quedar el live para que lo puedan ver. La próxima semana nos vemos otra vez para hablar más a detalle de cómo seguir amando a mis hijos profundamente al mismo tiempo de que puedo recuperarme a mí. Puedo dejar de abandonarme, ¿ok? Les mando un beso. Muchas gracias por estar aquí. Nos vemos pronto y déjame tus comentarios. Me va a encantar leerlos y poder responderte. Cuídense mucho. Bonito día. Bye, bye.